Muy buenas noches, bienvenidos a la célula online. Qué bueno estar de nuevo aquí con ustedes. El día de hoy vamos a estar estudiando el primer libro de Samuel, que va a estar extraordinario. Sé que Dios nos va a hablar. ¿Cuántos están listos hoy para aprender de la palabra de Dios? Muy bien, ¿desde dónde se conecta? Déjeme saber desde qué país se conecta usted. ¿Desde qué ciudad, tal vez? En Colombia, si está en Colombia, o en México, o está en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, Europa, tenemos personas que se conectan. Déjenos saber, por favor, ahí en el chat, desde dónde está conectado. ¿Qué le parece si empezamos el día de hoy? ¿Tiene su Biblia? ¿Tiene su cuaderno? ¿Tiene su libreta de apuntes, tal vez? ¿Tiene todo listo para que empecemos hoy y podamos estudiar este extraordinario libro de Samuel, primer libro de Samuel? Ok, vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de conectarnos por este medio y de estudiar juntos tu palabra. Hoy colocamos este tiempo en tus manos. Te pedimos que tú nos guíes a toda verdad y hoy declaramos, Espíritu Santo, que tú eres nuestro único maestro para enseñarnos. Señor Jesús, declaramos que tú eres nuestro único Señor y Padre, tú eres nuestro único y amoroso Padre, y de ti provienen todas las cosas. Hoy te entregamos toda la gloria a ti, toda la honra de vida, y pedimos que hoy tú nos ministres por medio de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos con Primera de Samuel. El título de este estudio es Primer libro de Samuel, una nación en transición. Ese es el título de este estudio. Bueno, este libro tiene un contexto y es escrito en el libro de los jueces. Y allí vemos cómo Dios empieza a hacer una transición desde la teocracia a la monarquía. ¿Qué es una teocracia? Bueno, era una forma de gobierno en la cual Dios era el que gobernaba. Era una forma de gobierno en la cual Dios mandaba sobre la nación. Y se estableció desde que Moisés salió del pueblo, con el pueblo de Israel de Egipto, ingresan a la tierra prometida, Josué, ¿y quién mandaba? ¿Quién organizaba todo? Era Dios a través de un libro, marca en dos la historia del pueblo de Israel, la rompe en dos. Y es un libro de contrastes, es un libro donde podemos encontrar grandes comienzos, pero también finales trágicos. Es un libro donde ingresa la monarquía, es decir, los reyes por primera vez ingresan en la historia del pueblo de Israel, es a través de este libro. Entonces es un libro bien particular, es un libro extraordinario que nos va a llevar a conocer más y más y a personajes claves. Encontramos a Elí, el sacerdote que empezó bien pero que terminó mal. Encontramos allí a Ana, una mujer que confió en Dios, no fue avergonzada. Su vida de oración la llevó a ser una mujer exaltada, honrada, bendecida. Samuel, quien dedicó su vida a Dios y sirvió fielmente. Saúl, quien comenzó con grandes planes y terminó en el suicidio. Jonatán, quien amó grandemente a David, y David, el más grande rey de Israel. Son algunos de los personajes que encontramos en este primer libro de Samuel. Así que bueno, bienvenidos a este estudio. Esperamos que sea de su agrado y sea de bendición para ustedes. La vida cristiana está hecha de una transición tras otra. Dios siempre quiere llevarnos a nosotros en transiciones. A Dios no le gusta que nos estanquemos en un solo lugar. Dios le agrada que vayamos cambiando y avanzando. Ese es el deseo de Él. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 8 hay un versículo que dice que Dios se ha propuesto conformarnos a la imagen de su Hijo. Y esa es una de las grandes transiciones. Siempre Dios quiere llevarnos en diversas transiciones que nos lleven a avanzar, a crecer y sobre todo a tratar en el ámbito de nuestro carácter para que nos lleve a avanzar, a ser como Dios. Santiago 1 nos exhorta a ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, es decir, que vayamos transicionando, cambiando
y mejorando en nuestra vida cristiana. Pedro, en primera y segunda de Pedro, dice que somos ciudadanos del cielo y que estamos en esa transición desde aquí al cielo, que este mundo no es nuestra patria, no es nuestro fin, que nuestro lugar final es el cielo y estamos todos los días en esa transición para acercarnos más a lo que es el cielo. Entonces, este libro, primer libro de Samuel, es un libro transicional. Ya llevamos 9 libros del Antiguo Testamento estudiados y bueno, pasamos de ver la obra de Dios en su pueblo allí en Números, desde Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, oímos a Moisés predicarle al pueblo, luchamos junto a Josué, el corazón se nos partió en este tiempo de los jueces que fue bien delicado y bueno, nos regocijamos luego en Ruth al encontrar esta mujer al hombre de Dios para su vida. Y bueno, al llegar al libro de libro de Samuel cambiamos el ritmo y llegamos a una transición. Y prácticamente el libro de primer libro de Samuel podría decir que es una bisagra. Abre en dos lo que es el pueblo de Israel hasta ese instante y abre una nueva historia, una nueva página en todo lo que es la historia bíblica. Llegamos entonces a partir del primer libro de Samuel a los libros dobles, ¿listo? A partir de acá empiezan los libros dobles. Empieza primer libro y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes y primer y segundo libro de Crónicas. Está mal dicho decir primera de Reyes o primera de Crónicas o primer libro, primera de Samuel. Está mal dicho, porque no se llaman así. Se llama primer libro de Samuel, primer libro de Crónicas, primer libro de Reyes. Se llama primer libro, no primera. Lo que pasa es que como las epístolas sí son cartas, entonces sí es primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, pero con estos libros la pronunciación correcta es primer libro de Samuel. ¿Listo? Una característica de las transiciones es que se prestan para confusión y en ocasión la mayoría de veces son difíciles cuando no se hacen de la manera correcta y de la mano de Dios. Entonces, este libro viene repleto de transiciones. Entonces, los 6 libros que vamos a estudiar a continuación son 575 años, abarcan un periodo de 575 años en el pueblo de Israel, distribuidos de la siguiente manera. Primer libro de Samuel habla del último juez, que es Samuel, y del primer rey, que es Saúl. Y esto cubre unos 115 años. El segundo libro de Samuel cubre 40 años, que es un sumario de lo que es el reinado de David, ¿no? Tuvo que un rey ser muy importante para que se le dedicara todo un libro a él, y este fue David. Primer libro de Reyes habla desde Salomón hasta la guerra civil. Allí en el capítulo 11 de primer libro de Reyes, quiero que se fije en algo. Ocurre algo que es súper importante y trascendental para que usted pueda entender todo el resto de libros. Y es la división del reino, ¿sí? 2 tribus de Israel, las tribus del sur, se dividen y 10 tribus al norte de Israel se van con otro rey, ¿sí? Esto es lo que se llamó la división del reino, el reino dividido. A causa del hijo de Salomón, pues el reino se divide y a partir de ahí empieza una nueva historia en el pueblo de Israel. En ocasiones, usted va a encontrar que leyendo el libro de Reyes y de Crónicas, usted encuentra que hablan del rey de Israel y el rey de Judá. Les voy a contar mi experiencia. La primera vez que yo leí estos libros, para mí fue muy confuso, porque yo dije, ¿quién es Israel? ¿Quién es Judá? O sea, son lo mismo, son igual. Y yo creía que Judá era la ciudad de Israel. Yo pensaba que Judá era la ciudad de Israel y no, eran 2 reinos diferentes. Y yo decía, ¿cómo hay un rey en la ciudad y otro rey en Israel? ¿O son lo mismo? Y era una confusión en mi mente. Entonces, quiero que entienda, Israel se divide en dos, en Judá y en Israel. 10 tribus en Israel, 2 tribus en Judá, debido a el acontecimiento que sucedió en primer libro de Reyes, capítulo 11. En ocasiones a las tribus del norte, es decir, a Judá, se le llama Jerusalén.
¿sí? En algunos de los libros de los profetas mayores. En ocasiones a las tribus del norte, es decir, a Israel, se les llama Samaria, ¿sí? Y esto es algo importante para que usted no se confunda. ¿Por qué es importante esto? Porque los escritores no lo dicen, los escritores lo dan por sentado. O sea, los escritores simplemente hicieron este libro para no pensando en usted ni en mí, ¿sí? No pensando en las personas que lo iban a leer, que no fuesen parte del pueblo de Israel, o miles de años después, y pues simplemente omitieron ese detalle. Pero sí está bien establecido. Si usted lee primer libro de Reyes, capítulo 11, ese es el capítulo clave para entender lo de la división del reino. ¿Listo? Entonces hablan de Israel ellos, hablan de Judá y no es lo mismo, son algo completamente diferente. Entonces, aclaremos, Israel, reino del norte, 10 tribus a partir del primer libro de Reyes, capítulo 11, se van con este rey. En ocasiones se llama Samaria. Judá, reino del sur, en ocasiones se llama Jerusalén. Primer libro de Reyes. Este libro abarca 120 años y nos habla del fin del reinado de David y traza el reino de Salomón y, como les mencioné ahorita, la división de la nación. Habla de reyes como Acab, como Josafat, que van a estar ahí entrelazados. Por ejemplo, Acab, rey de Israel, Josafat, rey de Judá. ¿Sí? Segundo libro de Reyes habla de 300 años, abarca un tiempo de 300 años y empieza con la división del reino y finaliza cuando ambos reinos caen en cautiverio. Y bueno, esto que estamos viendo acá sigue siendo cierto hoy. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo desobedecemos a Dios, vivimos en un tiempo prestado prácticamente. Ponemos en marcha consecuencias que usted o su descendencia van a sufrir cuando usted hace acomodos a su vida espiritual, si no lidia con el pecado adecuadamente, de lleno, directamente. Se va a comprobar lo que dicen estos libros. Todos estos libros de primer libro de Samuel, Reyes, Crónicas, son libros que nos enseñan lo delicado que es el pecado y sobre todo lo delicado del pecado en nuestra descendencia. Creo que una de las enseñanzas que nos dejan estos libros es cómo estos hombres que eran reyes no tenían ningún inconveniente en practicar pecados y definitivamente la descendencia que se iba levantando era una descendencia pecaminosa. En pocas ocasiones un rey pecaminoso da a luz y después se levanta un rey que sea radical, que ame a Dios. Ocurrió en pocas ocasiones y en la mayoría de casos ocurría por la influencia de la mamá de este rey, no por el padre. Entonces, cuando nosotros leemos estos libros, tenemos que examinar nuestras vidas y decir, oiga, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Yo estoy dando un buen ejemplo o estoy dando un mal ejemplo a mi familia, a mi descendencia? El Salmo 137, versículo 1, se escribe en el contexto del cautiverio del pueblo de Israel. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión sobre los sauces en medio de ella. Colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántanos algunos de los cánticos de Sión. Esta era una petición sarcástica de parte de los enemigos y este salmo está escrito precisamente en memoria a esa ocasión. Era una petición de, a ver, cántanos. No, no es que ustedes son, mejor dicho, la nación judía, los escogidos de Dios. Canten que ustedes cantaban canciones allá en el templo. Y es el sarcasmo del enemigo cuando tal vez tú le has servido a Dios y estás en una condición de desánimo, estás en una condición pecaminosa. Y si el enemigo viene en ocasiones a decir, bueno, ahora sí eche fuera demonios, ahora sí predique, ahora sí aconseje, ahora sí lea la Biblia. Y el enemigo viene con sarcasmos a veces cuando nosotros permitimos que él llegue a nuestras vidas. O sea, cuando una persona decide jugar con el pecado, como lo hizo el pueblo de Israel, se va a acarrear consecuencias sobre su vida y sobre su familia. ¿Cómo cantaremos? Dice el Salmo, sigue diciendo, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Bueno,
Esto es específicamente lo que estamos viendo aquí en este pequeño resumen de los libros que siguen después del primer libro de Samuel. Primer libro y segundo libro de Crónicas. Es una repetición de los eventos. Usted encontrará allí, bueno, algunos detalles que no encontró en el primer libro de Samuel y primer y segundo libro de Reyes. Primer libro de Crónicas inicia con tablas genealógicas, termina con el reinado de David. Segundo libro de Crónicas cubre la vida de Salomón, hace un énfasis especial en el templo, concluye con las palabras de Ciro, rey de Persia, dando por finalizado el cautiverio y el pueblo de Israel regresando. Y allí es cuando entran en juego Esdras, Nehemías, en medio de todo este regreso a Jerusalén. ¿Listo? Entonces espero haberle dado un pequeño contexto. Vamos a empezar entonces ya de lleno con lo que es primer libro de Samuel. 31 capítulos. 31 capítulos es lo que nos vamos a concentrar hoy. Samuel, el juez, abarca los capítulos del 1 al 12. Samuel se menciona desde el primer capítulo, su nacimiento milagroso, capítulos 1 al 12. Saúl es el personaje importante del 13 al 31. Usted dirá, bueno, pero es que en el 16 aparece David. Sí, pero no es el personaje central. Él va a ser el personaje central en segundo libro de Samuel, pero aquí en este lugar siempre el rey, el primer rey es Samuel, perdón, es Saúl, y es toda su vida, es lo que concentra el, pues el foco de este escritor. El libro empieza con esperanza, con un juez que se está levantando en medio de una época cuyo eslogan era cada quien hacía lo que bien le parecía. Y se está levantando un juez que está trayendo luz, un juez que está trayendo integridad, que trae pues mucha confianza y mucha seguridad al pueblo, los llama a la radicalidad, los llama a la integridad, a volverse a Dios, recupera el arca del Señor, le da victorias sobrenaturales, tiene victorias sobrenaturales frente a los filisteos. Hay una ocasión en la cual, en el capítulo 4, en el capítulo 7, él reúne al pueblo, lo lleva al arrepentimiento y tienen una victoria tremenda allí. Este es el tipo de persona que describe el libro de Samuel al profeta y empieza con esperanza. Se terminan entonces los jueces. Ellos creían en Samuel, en el liderazgo de Samuel, un liderazgo íntegro. La confianza en Samuel crece y llegamos al capítulo 14, perdón, al capítulo 12, donde es el fin del ministerio de Saúl. El capítulo 12 entra en escena un buen líder llamado Saúl, de presencia alto, pero que su falta de integridad es su característica más notoria. Y bueno, lo tremendo es que el pueblo lo empieza a notar y el pueblo empieza a perder esa, esa confianza. Saúl, el rey que escogen, no tenía un carácter apropiado. A la par, días, tal vez años después, entra David en escena y Samuel se pone celoso, la confianza nacional declina, la carnalidad crece. Y bueno, eso es un pequeño resumen de lo que es el libro de Samuel. Vayamos entonces al libro, ¿le parece? Primero que todo, la vida de Samuel. Ana, la madre de Samuel, una mujer de oración, una mujer de integridad. Versículo 24, leámoslo, por favor, acompáñeme ahí a Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 24. Después de que hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Es la respuesta de Dios a la oración. Es la respuesta de Dios cuando nosotros nos dedicamos a orar, a buscar a Él, buscar de Él, buscar su presencia. Aquí vemos cómo en el capítulo 2 dice que Ana se enfoca en adorar al Señor y darle gracias por su respuesta, pero me gusta el enfoque de esa canción, ¿sabe? Que esa canción se enfoca netamente en Dios. O sea, ella agradece y se desborda en agradecimientos por Dios. ¿Sabe que nosotros a veces hacemos lo contrario? Dios nos responde algo y nos enfocamos en la respuesta.
Ella ni menciona a Samuel en su cántico de agradecimiento, ni menciona el milagro. O sea, simplemente se desborda en adoración al Señor. Y bueno, eso es un buen ejemplo de qué debemos hacer cuando Dios nos responde, nos da una respuesta. Bueno, darle toda la gloria a Él, enfocarnos en Dios y no tanto en el milagro y no tanto en lo que tal vez Él nos dio, sino siempre cuidarnos de dar la gloria a Él. El capítulo 1, versículo 25 dice, matando una becerra, trajeron el niño a Eli. Bueno, lo entregó de lleno al ministerio. Y esto es un ejemplo para nosotros que como padres debemos entender que debemos entregar a nuestros hijos en las manos de Dios. La Biblia dice que nuestros hijos son como flechas, como aljabas, que las lanzamos desde nuestro hogar afuera. Asegúrese que su hogar sea un buen centro de entrenamiento. Asegúrese que su hogar sea un buen lugar de ejemplo donde se formen el carácter, las actitudes, donde se formen los valores y sobre todo el amor por Dios. Y esto fue lo que hizo esta mujer, entregar este niño en las manos de Dios. Debes entregar a tus hijos para que Dios trate con ellos como es debido. Y un consejo es que usted debe aprovechar los primeros años de vida para influir en sus niños. Los primeros años de vida su carácter es moldeable, su carácter es maleable y usted puede influir en ellos. Muchos padres quieren empezar su influencia en sus hijos a los 14, 15 años. Querido, querida madre, querido padre, es muy tarde. Sé que usted puede hacerlo y sé que puede haber esperanza, pero usted desaprovechó 14 años de su vida, mientras el carácter de su hijo era moldeable, era arcilla que Dios le entregó en sus manos. Y ya a ese punto le dice, no, yo no pienso eso, no, yo no quiero eso. Y le comienza a decir ciertas cosas que usted se sorprende. Dice, no, pues sí, yo sé que eso está mal, pero no lo quiero hacer. Y le quiere inculcar su fe en Dios y usted ha perdido muchísimo tiempo. Tal vez este es su caso, hay esperanza para usted, nunca es tarde para empezar. Pero si usted tiene niños, tiene hijos en sus primeros años de vida, aproveche para sembrarles el amor por Dios, el temor de Dios y como decía una pastora que admiro bastante, decía que ella no le sembró el temor de Dios a sus hijos, le sembró el terror de Dios. Y bueno, si hay que entrarles con terror de Dios, pues éntreles con terror de Dios, mejor que tengan terror de Dios, sino que menosprecien a Dios o a su palabra. Bueno, entonces definitivamente nuestros hijos se van a ir de nuestras vidas por una u otra circunstancia, se van a casar, van a ir a otro país, se van a ir a la universidad, eh, de pronto, si Dios no lo quiera, los vamos a perder, van a fallecer. Hay que entregar los hijos, hay que entregar los hijos, hay que entregarlos a Dios. No se aferre a ellos, no es la voluntad de Dios. Hay esposos, hay esposas que se aferran a sus hijos, hay matrimonios que pelean por sus hijos, se disgustan, hasta se divorcian por los hijos. Le quiero dar una noticia, querida madre, sus hijos no van a vivir por siempre con usted, por lo menos no es el diseño divino. Ellos están diseñados para salir como usted un día salió de su casa, para salir a otro lugar. Así que no se aferre demasiado a ellos, ¿sí? No se aferre demasiado a sus vidas. Usted dirá, qué buen lugar para crecer. Ese sitio donde colocaron a Samuel, ¿no? En el templo, con un sacerdote. Con los hijos del sacerdote es el mejor lugar. Fíjese que no. Fíjese que él no estaba allí ni con un gran líder ni con líderes que eran ejemplo. Capítulo 2 versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí vemos cómo este hombre, Elí, empieza a ser descrito como un hombre descuidado en su paternidad y en su liderazgo. Una persona que escuchaba del pecado de sus hijos y la reacción que tuvo frente a esto fue una reacción pasiva. Mira el versículo 23. Porque hacen semejantes cosas. Porque yo oigo de todo este pueblo sus malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena vuestra fama la que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Respuestas pasivas. Eran las respuestas de un hombre que no tenía el carácter para corregir a sus hijos.
Claro, cuando una persona no tiene vida espiritual, cuando una persona no tiene vida de comunión con Dios, le queda muy complicado disciplinar a sus hijos, darle orden a sus hijos. Capítulo 3 versículo 11, Dios ya está diciendo, oye, no, no me aguanto esto. Y hay un punto en el que Dios no se aguanta el mal liderazgo. Y Dios dice en el capítulo 3 versículo 11, Jehová dijo a Samuel, le habló a Samuel, he aquí haré cosa en Israel que a quien le oyere le retenerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré todos los contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Demostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Subraye la palabra, él no los ha estorbado. Capítulo 3 versículo 13. Es su labor como padre estorbar la vida de su hijo. ¿Por qué? Porque la necedad está arraigada en el corazón del joven, del niño. Y es su labor estorbar los malos comportamientos, la desobediencia, el orgullo, el egoísmo, la prepotencia, la inclinación al mal con la cual venimos todos los seres humanos. Es su labor como padre estorbarla. Yo no sé si usted ha escuchado la frase, usted debe ser el mejor amigo de su hijo. ¿Usted cree que esa frase es verdad? Dígame en el chat, dígame en los comentarios, ¿usted cree que usted debe ser el mejor amigo, la mejor amiga de su hija? No, su hijo no necesita un mejor amigo, su hija no necesita un mejor amigo, su hija necesita un papá y una mamá. Amigos por fuera, un papá y una mamá que sean autoridad sobre ellos, un papá y una mamá que modelen un carácter íntegro, amoroso, que ame a Dios. Eso necesita su hijo, alguien con autoridad, alguien que le diga sí, que le diga no, alguien que le ponga límites a su vida. Eso es lo que necesitan sus hijos, no un buen amigo, no un mejor amigo, ¿sí? Entonces, aquí yo quiero motivar a los padres que están acá escuchando hoy, y es perseveren en la disciplina, en la consistencia en las normas, en los límites, mantenga eso. Conforme crece, usted debe ir soltando, ¿no? Ellos, es como, no sé cuántos han elevado una cometa, no sé cómo se le dirá en su país a una cometa, usted con le coloca una pequeña, no sé, tela y en agosto, en tiempo de vientos, con eh, no sé, una cuerda, usted la baja, la lanza al viento y la cometa tiene una característica, usted tiene que jalarla, acercarla a usted para que se eleve y luego soltarla para que se vaya alejando. Y así es la vida con los hijos. Yo tengo un hijo de 16 en este instante de mi vida, una niña de 10, y bueno, estoy tratando de practicar estos principios. Elí, algo que él hace acá es que él sabía las cosas que estaban haciendo sus hijos y algo que él hace acá es que él no los estorbó. Él no los estorbó. Él no puso ningún obstáculo. Él no puso ningún obstáculo en la vida de sus hijos. Él no pone ningún obstáculo para ellos. Ellos podían hacer lo que querían. Esta reprensión que vemos acá es algo muy simple, es algo muy superficial. O sea, él debió haberlos quitado del sacerdocio. ¿Cuál debería ser la disciplina? Quitarlos, deponerlos de su puesto, no permitir que siguieran pecando. Él mismo, arrepentirse, pedir perdón a Dios. De eso en estos capítulos, hay permisividad. Cuando usted se convierte en un padre permisivo, en un líder permisivo, en un pastor permisivo, estos son los resultados. Las personas no van a salir bien, las vidas que están bajo su liderazgo van a resultar afectadas. Y es lo que vemos acá en este libro de Samuel. Elí lo sabía, no los estorbó. Y nosotros como pastores, como líderes, como padres, debemos ser equilibrados. Es chistoso porque hay personas que cuando hay liderazgo en la iglesia, yo no quiero ser líder en la iglesia. Y cuando se les presenta o, bueno, se les menciona, yo no quiero ser pastor. Y bueno, no entienden que si son padres de familia o madres de una familia, ya son líderes, ya son pastores de una familia, ¿sí?
Simplemente la iglesia le podría ayudar como un entrenamiento para que usted lo pueda hacer, ¿sí? Pero personas que dicen, no, yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser líder. Y bueno, terminan viviendo eso, porque no pueden pastorear a sus hijos, no pueden pastorear, liderar a sus hijos. Y bueno, ahí es cuando vuelcan su mirada a la iglesia, pastor, ayúdeme, líder de jóvenes, ayúdeme a liderar a mis hijos. Y bueno, uno ayuda en la medida de lo posible, pero es que los niños viven 7 días a la semana, 24 horas al día con usted. Y la pregunta es usted por qué no les enseña, por qué no los lleva a, a leer la Biblia, por qué no ora con ellos, por qué no, cuando se están comportando mal, los corrige con la palabra de Dios. Ah, porque usted no quería liderar a nadie, porque usted no quería esforzarse en pastorear a nadie. Ok, ese es uno de los resultados. Hay personas que en su juventud abandonaron el servicio a Dios, abandonaron las armas del pastorado. Y cuando tienen que enfrentarse en pastorear una familia, no tienen ni idea cómo hacerlo, porque usted un día menospreció las armas del pastorado. Pero bueno, cuando Elí, Samuel, Saúl y David desobedecieron a Dios, ellos desobedecieron, ellos sufrieron las consecuencias trágicas del pecado y este afectó sus vidas, afectaron todo lo que habían logrado para Dios, la forma incluso hasta que en que criaban a sus hijos fue afectada por el pecado de estos hombres que se mencionan acá en primer libro de Samuel. Ser un verdadero líder es permitir que Dios guíe todos los aspectos de nuestra vida, nuestras finanzas, nuestra área moral, nuestro liderazgo, nuestra casa, nuestros hijos. Eso es ser un líder, por si usted es líder y me está escuchando hoy. Elí no hizo lo que debía hacer con sus hijos. Samuel no hizo lo que debía hacer con sus hijos, también fue un mal padre, ya lo miramos, y ni se diga de David, pero bueno, en este libro no, todavía ni siquiera se casa. eh, bueno, sí le dan pues a Mical, pero bueno, la pierde. En segunda de Samuel ya lo hemos establecido como un rey con una familia. Entonces, estos hombres fueron malos padres, Elí, Samuel, David, y es nuestra obligación a nuestros hijos enseñarles el temor de Dios, enseñarles la forma correcta de relacionarse con Dios. Si usted espera que en una escuela dominical, 1 hora el domingo, por medio de muñequitos y cositas así por el estilo, le enseñen a sus hijos cuando 7 días a la semana en su casa viven otra cosa, pues así no se puede. Capítulo 8 de Primera de Samuel, primer libro de Samuel, versículo 1. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron atrás, tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Bueno, tenemos la responsabilidad como padres de modelar el evangelio en casa, de dar límites. Lo que más afecta a un joven, a un adolescente, para no llegar a conocer a Jesús, para resistirse a ir a la iglesia, es ver duplicidad en sus padres, es ver hipocresía en sus padres. Un padre que es hipócrita en su casa va a producir una aversión en sus hijos a acercarse a Dios. O sea, los jóvenes aman la autenticidad, los jóvenes se conectan con la gente que es auténtica y es real. Entonces, cuando ven en una iglesia un domingo un señor levantando las manos, diciendo gloria a Dios y cantando a gritar herido una canción, o a mamá, y apenas salen de la iglesia, se transforman, hay groserías, un padre que toma tal vez alcohol en su casa, hay vicios, hay maltrato, es más, un padre que no trabaja, que no es responsable, pues es muy complicado que un hijo se quiera acercar a Dios. Y aquí este versículo 1 de Samuel nos lleva a nosotros a examinarnos. Dice, oiga, ¿mis hijos caminan en los caminos de Dios o no? Es parte de nuestra responsabilidad. Versículo 4 dice entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá a ver a Samuel. Acá hay tres razones para el cambio, tres razones para el cambio que nos muestra aquí Samuel. Mire que aquí está viendo la transición
donde se juntan para decir, oye, no queremos más jueces, ponnos un rey. Versículo 5 de primer libro de Samuel 8. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en los caminos, por tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Tres razones por las cuales la nación de Israel cambió de ser una monarquía a ser una nación con un rey. Primero que todo, este Samuel había envejecido. Ya había envejecido, él no había sido capaz de transmitir el legado a la siguiente generación, no fue capaz de transmitir el legado a sus hijos, no fue capaz de transmitir el legado de liderazgo. Segundo, los hijos eran impíos. Y tercero, ellos querían ser como todas las naciones. Ellos querían cetros, coronas, reyes, castillos y que su rey tuviera un nombre. Versículo 6 dice, pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Esta es una maravillosa forma de manejar los disgustos. Cuando algo le molesta, cuando algo no le agrada a usted, no se lo diga a nadie, dígaselo a Dios, vaya y hable con Dios. Él no dice, él no trató de convencerlos, él no trató de hablar con ellos, él no les dijo, pero vengan, ¿cómo van a hacer eso? No, no, mire, piénsenlo bien. Él no les dijo eso. Simplemente su desagrado se lo llevó a Dios. Demostrarlo, no es forma, no es el tiempo, no es correcto. A veces es bueno simplemente ir y llevárselo a Dios y que Dios se encargue del desagrado. Versículo 7. Dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Quieren algo terrenal? No me quieren a mí, quieren algo terrenal. Y bueno, tal vez usted se encuentra en un tiempo de rechazo, tal vez usted se encuentra en un momento en el cual lo han sacado de algún lugar, ya no hace parte de algo. Esa palabra es para usted. No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. No te lo hicieron a ti, se lo hicieron a Dios. ¿Sabe que guardamos rencor, nos duele porque sentimos como que nos lo hicieron a nosotros? Y no, no se lo hicieron a ti, se lo hicieron a Dios porque Cristo está en ti, ¿sí? Hace un tiempo sufrí una herida de alguien cercano, ¿sí? Junto con mi esposa lo sufrimos y bueno, pedimos consejería porque sí nos dolió bastante. Entonces, el consejo de nuestro pastor fue extremadamente sabio. Nos dice, no se lo hicieron a ustedes, se lo hicieron a Jesús, porque le decíamos, es que me duele, que me hicieron, fue la frase que usamos. Y él nos dice sabiamente, no, no se lo hicieron a ustedes, se lo hicieron a Jesús. Y sabe que en el primer instante no lo entendimos muy bien y pasaron meses, meses y como que la verdad hizo clic en nosotros. Y nos oiga, sí, sí, cuando uno ve que se lo hicieron fue a Jesús, uno puede perdonar, uno puede amar, puede ver a la persona y ya. Y uno dice, wow, qué buen principio. No te lo hicieron a ti, se lo hicieron a Jesús. Y bueno, que el Señor juzgue rectamente. Versículo 9. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dios les dijo, ¿ustedes quieren un rey? Ok, él los va a estafar, él les va a quitar sus cosas, les va a pedir terrenos. Dos, va a tomar a sus hijos para la guerra e hijas para servir en el palacio. Tres, impondrá impuestos sobre ustedes. Cuarto, ustedes van a detestar este día. Es el poder de las decisiones que tomamos. Tenemos que ser muy sabios en las decisiones que tomamos. Nuestras decisiones marcan nuestra vida. Cuando usted esté tomando decisiones, ore, tómese el tiempo, lea la Biblia, pida consejo, no tome decisiones apresuradas. Y por los hijos de Samuel, por no haber podido tener una buena sucesión en el liderazgo. Y producto de esto, si no, queremos es un rey, queremos como todos los demás. Y persistieron en eso. Deténgase cuando usted tenga una decisión que tomar de forma apresurada. Bueno, versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey en Israel. ¿No le parece típico? ¿No le parece conocido? No sé si usted es un consejero, alguien le pide consejo y usted lo da, y la persona sale y hace todo lo contrario. ¿Sabe que en ocasiones he
determinado no dar consejo a ciertas personas porque no obedecen, no obedecen. Digo, cuando una persona no obedece, no tiene sentido que yo me siente con ella, le dedique tiempo, le dedique media, una hora para que salga y haga todo lo contrario. Cuando una persona obedece y vuelve a pedir consejería, es un gozo, es una alegría, porque me dice, hice lo que tú me dijiste, me fue así, avancé en esto, quiero seguir avanzando y es un gozo y una alegría para uno como consejero poder ver esto. Ellos rechazan oír la voz de Dios. Bueno, a veces nosotros desarrollamos un increíble sistema de racionalización, ¿no? Gente que se va sin un asomo de culpa, una estructura en contra de los principios de la palabra de Dios y se van y hacen todo lo contrario. Y esto es lo que vemos acá en el libro de Primera de Samuel cuando ellos eligen un rey sobre sus vidas. Primera de Samuel 9:2. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera en el pueblo. Externamente, Saúl era correcto. Saúl era correcto. 10:22. En el 10:22 dice que él se huye, esconde. Preguntaron, ¿dónde está Saúl para ungirlo? Dice que Dios mismo tuvo que decirles, oye, él está en el bagaje, vaya y búsquenlo, porque él se estaba escondiendo para, para no recibir el reinado. Uno diría, bueno, qué hombre tan humilde, ¿no? Es una muestra de humildad, ¿no? Como que este hombre, oiga, es humilde, es alto, es bien parecido, hasta que usted estudie el carácter de Saúl. Bueno, él era valiente. En el 11:11, capítulo 11, versículo 11, aconteció el día que Saúl dispuso al pueblo en tres compañías, entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, hirieron a los amonitas, un hombre valiente, humilde aparentemente, valiente, bien parecido, pero en primera de Samuel 12 las cosas van a empezar a cambiar. Y es que toda esta apariencia empieza a mostrar lo que hay internamente. Y algo que vemos acá en este libro, del primer libro de Samuel, es que Dios escoge al menos aparente. A ese es al que Dios escoge. Porque finalmente Dios empieza a escoger a David, alguien insignificante. Y por eso, cuando ustedes ven allí la historia, cuando están escogiendo al nuevo rey de Israel, que definitivamente, pues Samuel busca el rey y no califica a David. No califica a David para esto. Y es algo que wow, nos deja. Ok, creo que se me había ido el sonido. Se me había ido el sonido y no lo había visto. Perdón. Ok. Bueno, les estaba hablando acerca de el versículo de Primera de Samuel 16:7, donde dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y creo que Samuel, al igual que nosotros, nos dejamos deslumbrar por lo externo, ¿no? Nos dejamos deslumbrar por lo de afuera, pero bueno, dice que Jehová mira el corazón. Muchos de nosotros hemos escogido así. No sé si a usted fue su caso, pero usted escogió tal vez esposa o esposo con base en lo externo.
Y bueno, pasado el tiempo, pasada la luna de miel, se dio cuenta de que el corazón era diferente. A veces escogemos amigos así, ¿no? Escogemos amigos basados en lo externo. Escogemos un pastor, una iglesia basada en lo externo. Y Dios dice, no es basado en lo externo, es yo miro el corazón. Saúl pues no reunía los requisitos y eso pues destroza el corazón de Samuel allí cuando ya empieza a mostrarse el corazón de lo que es Saúl, cuando la autoridad posó sobre los hombros de Saúl, algo asombroso le ocurrió y es que no pudo con ese nivel de autoridad. Usted a veces, uno a veces critica a las autoridades y uno dice, uy, si yo fuera pastor yo haría esto y lo otro, y si yo fuera el líder yo haría esto y lo otro. Usted no tiene ni idea de lo que es que la autoridad pose sobre usted. Usted a veces dice, critica a su pastor, a su autoridad, cosa que no debe hacer y que está muy mal. Pero usted, si usted tuviera la autoridad que él tiene, quién sabe qué cosas saldrían de su corazón. Porque es que cuando la persona tiene autoridad, cambia. Es lo mismo que la persona con dinero. Cuando la persona no tiene dinero, dice, "Ay, si yo tuviera dinero, yo regalaría dinero a todo el mundo y sería súper humilde". El dinero potencializa lo que hay en su corazón. Si hay complejos, si hay temores, si hay cosas sin resolver, si hay rencor, el dinero lo que hace es potencializar todo eso que hay en su corazón. Entonces, ni crea que el dinero le va a resolver. Entonces, algo que vemos acá en la vida de Saúl es esto, es que mm, vemos cómo allí es cuando un líder debe pagar el precio, cuando está a solas, cuando las luces se apagan, cuando nadie está a su lado, cuando tiene toda la autoridad en sus manos y bueno, es la oportunidad para que usted se aproveche de ella. Allí es donde la integridad de un líder es probada, cuando nadie lo ve, cuando nadie revisa la contabilidad, cuando es allí cuando se revela el carácter de un individuo. Y allí es cuando Saúl lo arruinó todo por completo y jamás podrá ser demasiado cuidadoso en cuanto al carácter. Haga todo lo posible. Mm, ¿Sabe que es un regalo de Dios usted tener al lado suyo alguien que forme su carácter? Alguien que incomode, que estorbe su mal carácter. em, a lo largo de los años, si usted recuerda, no sé si ha tenido personas así, que usted le molestaba. Y claro, nos molesta porque fastidian nuestras debilidades de carácter, fastidian la mediocridad, fastidian la falta de integridad, la mentira, fastidian la falta de excelencia. Y cuando estás cerca de una persona así, en el momento puede parecer algo molesto, pero cuando tú maduras dices, wow, qué valiosas son esas personas. Y más, si Dios te permite tenerlas como amigos, oh, son un regalo de Dios. Una persona que tenga una posición sabia, centrada, con principios claros y que te los diga a ti en la cara, eso es lo mejor, hermano, que puede haber en este mundo. Alguien que te lo diga en la cara y que te diga, estás haciendo mal. No una persona que te haga sonrisa para todo. Dice que fieles son las heridas del que ama, dice Proverbios, e importunos los besos del que aborrece. ¿Dónde está eso? En Proverbios. ¿Cómo hago para encontrarlo? Googleelo, búsquelo en Google. Si tiene personas que, que le dicen la verdad, hermano, valórelas, porque eso forma el carácter. ¿Ok? Tres grandes equivocaciones de Saúl. Las vemos en el capítulo 13. Él debía esperar a Samuel. Él dijo, te espero, pero te demoraste. No, y luego, pues Samuel le dice, oye, no te corresponde hacer esto, no te corresponde hacer este tipo de cosas. Y bueno, las equivocaciones de Saúl básicamente fueron con su autoridad. Creo que es una persona que no supo valorar su autoridad, no la supo entender y no supo ver a Dios en su autoridad. Creo que es uno de los grandes errores que cometemos los seres humanos, ¿no? No ver a Dios en nuestras autoridades. Y bueno, cuando una persona tiene un principio de rebeldía, es rebelde en todo lado y con todas las autoridades, desde el policía de tránsito hasta el celador, el vigilante de un edificio. Entonces, pues es rebelde con su pastor, con su pastora, es rebelde
en su iglesia, es rebelde el esposo con la esposa con el esposo, y es un principio demoníaco de rebeldía. Es lo que vemos en la vida de Saúl, un principio satánico de rebeldía, de obstinación, y es lo que Dios empezó a corregir en él. Dios le dijo, no te corresponde eso, le corresponde al sacerdote, y el sacerdote es Samuel, ocupa tu lugar. Una persona rebelde quiere hacer lo que se le da la gana, lo que quiere hacer. Capítulo 14, están en guerra, Saúl hace un voto precipitado, ¿sí? Pone a su ejército en riesgo y empieza a verse una falta de sabiduría en Saúl. Capítulo 15, eh, mata a todos los enemigos del pueblo de Israel, pero no cumple con matar al rey, con terminar con todas estas personas que han sido enemigos del pueblo de Israel. Un tip para finalizar ya. Si usted quiere entender el libro de Primera de Samuel, le tengo una super idea. Quiero que por favor se suscriba a Amazon Prime y vea la serie La Casa de David. ¿Cuántos están viendo en Amazon Prime La Casa de David? House of David en English. Hermano, esa serie me tiene pegado. Ya me vi todos los capítulos. Es increíble. ¿Quiere ver cómo Dios ve la desobediencia? Vea esa serie. ¿Quiere ver cómo Dios ve a un rebelde? Vea esa serie. Usted ve esa serie y dice, sí, yo no quiero tener nada que ver con la rebeldía. Yo no quiero tener nada que ver con la obstinación. Quiero estar alineado con mi autoridad, con mis pastores, con la autoridad de Dios. No quiero saber nada de la rebeldía, de la murmuración, porque ahí en esa serie usted ve claramente. La serie es muy bien hecha. Es hecha más o menos como con la excelencia que usted ve en The Chosen. Y esta serie le muestra a usted cómo esa parte cuando confrontan a Saúl. ¡Wow! Cuando lo confrontan, cuando viene Samuel, todo el mundo le está diciendo, rey, muy bien, rey, felicitaciones. Y llega Samuel y lo confronta, empieza a decirle, tú desobedeciste a Dios delante de todos. Y Saúl lo que hace es decirle, ven, ven, hablemos aparte. ¿Sí? No, 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 no me hagas esto aquí delante de todos. Y allá a solas le dice, Dios se ha apartado de ti. Le pone las manos en su cabeza, le impone manos y dice, Dios te ha quitado como rey. Entrega el reinado porque ya no es tuyo. Y él se va. Y es cuando le rasga el manto. ¡Wow! Fuertísimo. Yo no sé si usted está pasando por algún periodo de rebeldía, de murmuración contra su autoridad. Apártese de eso. Se lo digo de parte de Dios. Apártese de la rebeldía. Que su líder esto, que su pastor aquello. Deje que Dios se encargue, hermano. Deje que Dios sea Dios. Usted apártese de eso. Que me dijeron, que escuché. Apártese de la rebeldía. Es asquerosa. Es del libro de Primera de Samuel. Capítulo 16. Dios escoge a David, lo saca de la nada, toca para Saúl, Goliat aparece y desaparece en el mismo capítulo. Él de paso, en la serie de House of David, buenísimo, los gigantes son muy bien manejados, es excelente, todos los efectos, es genial. Dan un contexto especial de los hermanos de Goliat, mejor dicho, véansela. Capítulo 18, simplemente ya pues David empieza a ser exaltado y a partir de ahí, el capítulo 18, pues él empieza una persecución por los celos, por la contienda. Capítulo 28, Saúl acude a una bruja, a la bruja de Endor. Y bueno, ya simplemente 3 capítulos más adelante él se suicida. Quiero finalizar este tiempo con 2 lecciones que nos deja el libro de Samuel. Uno, ningún obstáculo puede paralizar a nadie. A nadie que ha sido tocado por Dios, llamado por Dios. Samuel se crió en un pozo ciego prácticamente. David también fue, pues, alguien que vivió en el anonimato. Pero yo no sé, Dios tiene una fijación en el humilde, Dios tiene una fijación en el que parece no calificar, Dios tiene una fijación en el menospreciado. Si usted está en ese punto, Dios tiene algo con usted.
Humíllese delante de Dios. No importa que los hombres lo menosprecien, lo importante es que Dios te conozca, Dios te va a levantar, Dios te va a honrar, Dios tiene un momento para ti. Créelo, Dios tiene un momento para ti. Yo he vivido momentos de humillación en mi vida cristiana, he visto momentos de escasez, momentos de prueba, de dolor, de tentación, incluso de fallarle a Dios en cosas. Pero si tú te humillas, va a llegar un momento en que Dios te va a honrar, en que Dios te va a levantar, en que Dios te va a prosperar, en que Dios te va a colocar en lugares de honra y de bendición. Hay un versículo que dice que Él hace, Dios levanta al pobre del muladar y lo hace sentar con príncipes, los príncipes de esta tierra. Yo he vivido ese versículo. Yo he sido una persona levantada literal del muladar y Dios me ha puesto en lugares de honra y de bendición. Y eso es un versículo que está, si no estoy mal, allí en Primera de Samuel, capítulo 2 en la oración de Ana. Búsquelo. Es una promesa de Dios para su vida. Dos, ninguna cantidad de altas calificaciones pueden preservar a alguien que rechaza la palabra de Dios. Ninguna cantidad de talento podrán preservarlo a usted si usted rechaza la verdad de la palabra de Dios y se somete a él. Bueno, déjeme sus comentarios acerca del libro de Primera de Samuel. Padre, gracias por esta célula online del día de hoy. Bendigo a cada vida que está acá. Dígale, Señor, gracias por esta célula online. Gracias por tu palabra hoy. Dígale, Señor, yo hoy te entrego toda rebeldía y todo orgullo en mi vida. Yo te entrego toda murmuración hacia mi autoridad, toda desconexión con la fuente, Señor, que tú me has dado, que son mis pastores. Pido que tú seas limpiando esa desconexión, seas quitando, Señor, cualquier contaminación en mi vida. Pido que la sangre tuya me limpie de todo pecado, de toda maldad. Hable con el Señor, dígale, Señor, límpiame, santifica mi vida, santifica mis pensamientos. Hable con Él. Yo sé que el Señor va a tener Entréguele sus luchas, sus humillaciones, el no ser tenido en cuenta. Dios tiene un tiempo para ti. Dios tiene un tiempo para ti. Dios tiene un tiempo para ti y el Señor te va a bendecir. El Señor te va a levantar. Cuida de tener un corazón humilde. Dios no tiene ningún problema en darte todo lo que tú anhelas y necesitas. Pero tú necesitas un carácter firme, un carácter formado. Tal vez has estado peleando con alguien que ha intentado formar tu carácter. Humíllate, agradece cuando alguien te dice la verdad en amor. Agradece cuando él te habla. Agradece cuando esa persona te quiere llevar a corregir cuestiones de integridad en tu vida. Dile, Señor, gracias. Corrige la mentira, corrige la deslealtad, corrige el pecado en mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Límpiame con tu sangre, Señor. Santifica mi vida con tu preciosa sangre. Ayúdanos a ser fieles padres en nuestra casa. Guárdanos, Señor, de ser padres descuidados, como lo fue Elí, como lo fue Samuel, como lo fue David. Límpianos, Señor. Límpianos, límpianos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Hoy oramos por cada padre de familia que, a pesar de haber sido un ejemplo para sus hijos como Samuel, sus hijos se apartaron. Hoy oramos por cada madre, cada padre que ha estado pasando por momentos difíciles. Hoy los bendecimos y declaramos, Dios, tu bendición sobre sus vidas. Gracias, Dios, por sus vidas, por sus hogares. Haznos personas íntegras como Samuel. Levanta, Señor, sacerdotes fieles en cada uno de los lugares, personas a las cuales tú les edifiques una casa firme. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, los bendecimos. Que tengan un excelente resto de día. Que sigan disfrutando de madrugadas de oración. Dios les guarde, Dios les prospere. Que la mano de Dios esté sobre sus vidas y sigan adelante.
Déjenos sus comentarios sobre el estudio de hoy. Y bueno, seguimos dentro de 8 días con Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel. Va a estar en la mano de Dios esté sobre usted. Bueno, bendiciones. Hasta luego.